La memoria histórica es mucho más que la suma de los recuerdos individuales. Es la capacidad colectiva para conocer el pasado y, como sociedad, determinar qué es lo que no queremos volver a vivir. La del Ecuador fue la 33ª Comisión de la Verdad creada en el mundo, y su mandato fue esclarecer las violaciones graves a derechos humanos ocurridas entre 1984 y 1988 y otros periodos hasta el 2008. El principal responsable de garantizar derechos es el Estado. Y si el Estado no cumple con esa obligación, se convierte en el principal violador de esos derechos. Entonces, estamos hablando de el cumplimiento de una obligación del Estado que está en los primeros artículos de esta Constitución, también como en las anteriores. Una pregunta frecuente es ¿por qué? Cuando policías y militares son víctimas de actos violentos, esos hechos no se catalogan como violaciones a derechos humanos. Por supuesto que policías y militares tienen también derechos, tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano común. Lo que hay es que hacer una distinción clara en este momento entre lo que es un delito común de lo que es un delito de Estado. Cuando se produce un delito de Estado, atrás de ese delito está toda la infraestructura, todo el poder que tiene el propio Estado para cometerlo, y por eso es que la doctrina, la legislación nacional, la legislación internacional hacen una distinción, una diferencia entre un delito que es cometido por un ciudadano común de aquel que es cometido por un agente de Estado. Investigar esas violaciones e impedir que queden impunes impulsó un inédito proceso de búsqueda de la verdad basado en escuchar y documentar las denuncias voluntarias de víctimas, familiares y testigos de esos delitos. Esta vez, la memoria de víctimas, familiares y testigos suscitó un intenso proceso de recopilación de indicios documentales, testimoniales y materiales. Y a diferencia de otras comisiones de la verdad en América y el mundo, la de Ecuador no solo hizo un registro de víctimas, sino que avanzó en la verificación de los hechos denunciados. Para calificar los casos de su investigación, la Comisión de la Verdad estableció 3 criterios. Que los delitos se hubiesen producido entre 1984 y 2008. Que existieran firmes indicios de la participación de agentes del Estado. Y que las violaciones correspondieran a delitos graves contra los derechos humanos predeterminados. Privación ilegal de la libertad, tortura, violencia sexual, desaparición forzada, atentado contra el derecho a la vida y ejecución extrajudicial. La Comisión de la Verdad investigó con plenas autonomía e independencia y el mayor respaldo para desclasificar documentos reservados y reconocer instalaciones policiales y militares. Equipos de abogados, psicólogos y sociólogos recibieron más de 600 testimonios en las oficinas de la Comisión y en decenas de viajes a provincias. Hechos y versiones que se intentó verificar examinando otras fuentes, archivos públicos e informes de prensa. Solo en documentos desclasificados se catalogó 281.000 folios. Las indagaciones llegaron a la identificación física por parte de muchas víctimas e informantes calificados de los lugares donde se produjeron detenciones ilegales y torturas, y a experticias forenses para cotejar informes oficiales. Las verificaciones se completaron con las convocatorias públicas a policías y militares en servicio activo y pasivo y a funcionarios civiles presuntamente implicados con diversos grados de responsabilidad en los casos investigados. Se llamó a 294 personas, de las que concurrieron 64 y 25 respondieron por escrito. Esas declaraciones provocaron nuevas diligencias y verificaciones antes del cierre de los expedientes. Y toda la información se sintetizó en el informe final de la Comisión de la Verdad, un documento de más de 2.400 páginas que, además de relatos pormenorizados sobre cada caso, incluyó estudios jurídicos, políticos o psicosociales. Rosa Mireya Cárdenas Hernández, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Central,
Tenía 22 años cuando se incorporó como activista al grupo Alfaro Vive Carajo. Torturada y apresada durante 2 meses, buscó residencia en Nicaragua. En agosto del 84, regresando a Managua, luego de participar en un congreso de jóvenes en Panamá, hizo escala en Costa Rica, donde fue detenida por la policía y llevada a un centro de torturas que le significó 7 días de abusos y vejaciones. Después, ilegal y clandestinamente, fue deportada al Ecuador. Me hicieron firmar un papel de consentimiento que me traían acá al Ecuador. Cárdenas recuerda que al llegar a Quito la recibió en persona el entonces ministro de Gobierno y Policía, Luis Robles Plaza. Encapuchada y acusada de traición a la patria, según dijeron sus captores, fue conducida a las afueras de Quito y encerrada en una celda subterránea de 2 metros por 1. 2 semanas duró su encierro en aquel lugar, el mismo que reconoció acompañada por comisionados e investigadores. Los sótanos a punto de ser clausurados de un edificio en el Batallón de Inteligencia Militar de Conocoto. Y en este lado de acá eran las investigaciones, donde estuve desnuda todo el tiempo, donde me pusieron electricidad en las manos, donde me daban golpes, me lanzaban agua fría. De los sótanos de Conocoto hablan también víctimas que pertenecieron a las propias estructuras castrenses. Me encerraron ahí esposado, me denigraron, pues lo más feo para mí era las torturas que ejercían a otros detenidos ahí. Los gritos desgarradores, y yo decía, ¿a qué horas me vienen a torturar a mí? Eran las descargas eléctricas, las humillaciones de obligarte a desvestirte, tú misma quedar desnuda delante de estos tipos. Los ahogamientos, las tensiones de las extremidades, las imputaciones de electricidad al cuerpo por todas las partes. Estos sótanos se usaron entre el 84 y el 95 como parte de la Escuela de Inteligencia Militar para las 3 fuerzas. Aquí se capacitó en métodos de tortura de acuerdo a manuales e instrucciones superiores. En la comisión tenemos documentación que prueba cómo en el año 84-88 se impartieron órdenes a las fuerzas de seguridad para detener ilegalmente a ciudadanos, para torturarlos, incluso para desaparecerlos o ejecutarlos extrajudicialmente, con el mero fundamento de considerarlos opositores al gobierno de turno. Otro documento desclasificado llamado Medidas para manejo de personal, documentos y material, en la sección sobre captura de insurgentes, define como subversivo a todos quienes alteran el orden público mediante sabotaje, huelgas, paros o cualquier otra acción. Yo tuve la oportunidad de entrevistarme con el general Miguel Arellano, ¿sí?, que había sido jefe de inteligencia militar, o era jefe en esa época, que era amigo de un amigo nuestro, y dijo, bueno, que quería ayudar, y él me lo dijo directamente. A sus hijos los detuvo el SIC-10 por una cosa menor, pero ya mismo se arregla el problema, ¿ok? ¿Qué es el SIC-10? Nadie sabía que era el SIC-10. Entonces nosotros siempre en nuestro discurso hablamos del SIC-10. La policía siempre negó el SIC-10. El SIC-10 era una estructura formada por Vaca, Edgar Vaca, con los más conspicuos represores del SIC, ¿sí?, para hacer esta labor antisubversiva y violadora de derechos humanos como un grupo clandestino. Pues hay documento ahí, logrado por la Comisión de la Verdad, donde hay un memorándum dirigido a Edgar Vaca como jefe del SIC-10. ¿Okay? La violencia sistemática contra diversos grupos ciudadanos auspició una no declarada limpieza social contra presuntos delincuentes, prostitutas, homosexuales y mendigos, considerados indeseables por sus autores. Fue tan duro esa época, ¿no? Nos investigaban, nos llevaban, ese tiempo funcionaba el SIG, nos llevaban a investigarnos
que declaremos quién estaba conspirando contra el gobierno. Y yo veía a mis compañeras más adultas, más fuertes, porque habían en ese tiempo unas compañeras súper altas, bien puestas, ¿no? Les cogían y les ponían corriente, ponían en una tina, una lavacara de agua, conectaban los cables y allí les obligaban a meter los pies, les cogían y les metían los pies allí. O cuando querían investigar robos, que ha habido robos que no podían solucionar la policía, les ponían también corriente aquí en los senos. Ya, los ponían así los cables pelados, se los ponían a las compañeras en los senos. Pero toda la violencia institucionalizada buscó justificación en la persecución a la más radical oposición política al gobierno, el grupo insurgente Alfaro Vive Carajo, fundado en febrero de 1983, y en menor medida al grupo Montoneras Patria Libre. Porque si una mínima porción, ínfima porción, la porción podrida de la ciudadanía, tiene que caer abatida, tendrá que caer abatida. A mediados de 1985, militantes de Alfaro Vive Carajo y el M-19 colombiano secuestraron al banquero guayaquileño Naim Isaías. Tras un enfrentamiento con las autoridades, resultaron heridos los militantes de Alfaro Vive, Alfonso Benavides y Juan Carlos Acosta. Aunque fueron detenidos vivos, ambos murieron en manos de la policía. Yo personalmente retiré el cadáver de la morgue y mi hermano tenía hematomas en todas partes, tenía golpes en todo lugar, lo habían realmente matado a palos. El 2 de septiembre de 1985, tras un tenso cerco policial, pese a los intentos de mediación y a la disposición de los captores a negociar, la orden presidencial fue terminante. Atacar la vivienda con un poder de fuego que no dejó dudas sobre la determinación de exterminar a sus ocupantes. Nadie, ni el banquero secuestrado, sobrevivió. El primer mandatario manifestó enfáticamente: yo, León Febres Cordero, tomé la decisión de incorporar... La responsabilidad superior del presidente en el violento desenlace y la implicación de su secretario particular Carlos Pareja, del gobernador del Guayas Jaime Nebot, del ministro de Gobierno Luis Robles Plaza y de su asesor Gustavo Lemus, se deducen de la carta en la que Febres Cordero ordenó a los oficiales Milton Andrade, Gustavo Gallegos y Edgar Vaca seguir las órdenes de los mencionados funcionarios y comunicarle a él los resultados. Juan Isaías me dijo siempre que no podía olvidar, ¿no? Era un dolor demasiado grande, porque él cree, pues él me decía, la frase que él me decía es: Febres Cordero mató a mi hermano. Numerosas detenciones ilegales derivaron en torturas, homicidios o desapariciones forzadas, como la que sufrió Luis Vaca, apresado en noviembre de 1985 en Esmeraldas junto a Susana Cajas y Javier Jarrín. Llevados primero al cuartel Montúfar, Vaca y sus acompañantes fueron torturados en la Brigada de Inteligencia Militar de Conocoto. A los 15 días, Cajas y Jarrín fueron abandonados en un descampado donde la policía los detuvo oficialmente. Y Vaca permaneció por 2 años y medio incomunicado en Conocoto. Todos los días me sacaban el aire. La Comisión de la Verdad determinó premeditación en las muertes de al menos 12 miembros de Alfaro Vive Carajo entre 1984 y 1988, cuando gobierno y policía pretendieron atribuirlas a supuestos enfrentamientos. Fueron los casos, entre otros, de Fausto Basantes, Ricardo Merino y Arturo Jarrín. Fausto Basantes, por ejemplo, ejecutado en Quito en enero de 1986, fue emboscado en la Avenida de la Prensa cuando esperaba a otro militante de Alfaro Vive. Contradiciendo el parte policial que habla de una larga balacera, testigos confirmaron que Basantes levantó las manos en señal de rendición, fue obligado a tenderse y, ya sometido, fue acribillado en el suelo. Son más de 40 tiros los que Fausto tenía en su cuerpo.
En octubre del 86, la prensa informó de la muerte de Arturo Jarrín, principal dirigente de Alfaro Vive, en un enfrentamiento con la policía en el sector de Carcelén, en Quito. No hubo tal enfrentamiento porque el cuerpo de Arturo tenía huellas de tortura, tenía las muñecas muy magulladas y tenía moretones por todo el cuerpo y el número de orificios de bala que tenía el cuerpo eran incontables. La Comisión de la Verdad confirmó que en realidad Jarrín fue arrestado en Panamá en una operación conjunta, como reconoció el autor de esa detención, exmiembro de las Fuerzas de Defensa panameñas. Ya en el G2, Inteligencia Panameña, Jarrín fue reconocido por un informante del Ecuador y entregado a 2 oficiales ecuatorianos. Esto le agarraron la mano y le inyectó, y apenas que lo inyectó él de una vez, quedó estático, pues. Lo agarraron y lo montaron al vehículo de ellos. Eso fue aproximadamente como a las 2 de la mañana. Y me dijo el coronel que los acompañan al aeropuerto, que iban, sí lo escuché hablando, que le estaba diciendo a alguien desde el Ecuador que el avión salía a las 6 de la mañana. Días después, Arturo Jarrín apareció muerto en Quito. Una testigo del barrio de Carcelén declaró que por esas mismas horas vio como un grupo de policías asesinaba a un hombre en plena calle. Otra ejecución extrajudicial fue la de Ricardo Merino. Sobre esa muerte ocurrida en Cuenca en junio de 1986, el agente policial Hugo España, quien estuvo implicado en el caso Restrepo, escribió en su libro El Testigo. Cuando hicimos el allanamiento lo encontramos dormido en la cama. Al entrar en su dormitorio se asustó. Indefenso, vestido solo con terno interior, los jefes del operativo le ordenaron que se levantara, pegándole a la pared y desenrajándole impactos de bala a quemarropa. Tenía golpes en su quijada y en su abdomen, ¿eh? Y le asesinaron con 3 tiros a quemarropa, 1 en el cráneo y 2 al corazón. Un caso manifiesto de adulteración de los hechos fue el de las fotografías de los cadáveres de 3 militantes de Alfaro Vive, Ahmed Vázquez, Marcelo Saravia y María Lindao, tras el violento asalto policial a una casa del barrio Altamira de Quito en septiembre del 86. La propia policía reveló la adulteración de la escena y sus evidencias. Sus fotos muestran, por ejemplo, que los cadáveres fueron movidos. Algunas gráficas exhiben los cuerpos con más billetes esparcidos sobre ellos. Unas los enseñan desarmados y en otras aparecen con armas. En aquella operación falleció el capitán de policía Galo Miño. La versión policial aseguró que lo mataron los sitiados militantes de Alfaro Vive. Sin embargo, un informe de inteligencia militar aseguró que por la orientación del disparo, este no salió de la casa sitiada y que la ojiva no correspondía a las armas encontradas en el interior. Pero no todas las ejecuciones extrajudiciales eliminaron a opositores políticos. Luis García, estibador del aeropuerto Simón Bolívar de Guayaquil, fue asesinado en un operativo de inteligencia para investigar el robo de una cámara fotográfica del equipaje de un pasajero. García y una docena de trabajadores de la Asociación de Servicios Aeroportuarios, ASA, fueron sometidos a terribles torturas en la base de la Fuerza Aérea en Guayaquil. Lo metieron a la piscina amarrado a la mano y los pies, ahogándolo dentro de la piscina, dentro de la institución armada, dentro de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. El 8 de enero de 1988 desaparecieron en Quito Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arizmendi, ecuatorianos menores de edad de 17 y 14 años respectivamente, cuando a bordo de un Chevrolet Trooper sin licencia para conducir se dirigían a recoger a un amigo que viajaba al exterior para llevarlo al aeropuerto. Jamás llegaron a su destino.
La subteniente Doris Morán, a cargo de la investigación, intentó inicialmente, se presume con el conocimiento de sus superiores, forjar la versión de que los jóvenes eran drogadictos y activistas de izquierda, y promovió una trama de informantes anónimos y vínculos con el narcotráfico y la guerrilla colombiana. Trataron de decir que éramos narcotraficantes, que los niños habían desaparecido, se habían matado en un supuesto accidente de tránsito por venganzas. Después de una lucha denodada de la familia Restrepo, a 2 años de la desaparición de sus hijos, se sometió a examen de una comisión internacional designada por el presidente Borja la versión policial de que los jóvenes fueron víctimas de un accidente de tránsito. Tras 1 año de trabajo, la comisión internacional concluyó que los hermanos desaparecieron en manos de la policía. 10 años después, el Estado ecuatoriano reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el de los hermanos Restrepo fue un crimen de Estado. La edad, la tendencia política, religiosa o el género de las víctimas no refrenaron la crueldad de sus torturadores, autojustificados por la pretendida culpabilidad de las víctimas que decidieron al margen de todo proceso de justicia. Me ponían una pistola ahí en el cerebro, me decían que me iban a matar. Me violaron varias veces por la parte de la vagina y por la parte del ano, que tuve hemorragias, y hoy en día es el día que... pues hoy es el día que no puedo ir al servicio normalmente, ¿no? Porque tengo que introducirme el dedo para poder defecar, porque si no, esos músculos no me responden normalmente, ¿no? Yo tengo 2 disparos, el uno está a la altura del corazón y el otro está más acá arriba. Entonces sobre estos 2 empezaron a manipular sus dedos y era un dolor insoportable. Y seguían ellos interrogándome ahí en base a golpes, en base a descargas de un aparato que tenían portátil. Entre 1984 y 88 fue recurrente el uso de efectivos militares para perseguir e investigar a población civil, como en el llamado caso Sabanilla, ocurrido en Loja en agosto del 86, cuando un contingente del ejército detuvo en Celica a 35 jóvenes que asistían a un campamento de la Federación de Estudiantes Secundarios, bajo la sospecha de realizar actividades subversivas. En el cuartel de la Brigada de Infantería número 7 Loja, comandada por el general José Gallardo Román, 23 de los jóvenes fueron hacinados en un recinto de 3 metros cuadrados. Y con ese cable me golpeaban a mí. Flagelados, golpeados con puños y a puntapiés, sometidos a descargas eléctricas, desvestidos y fotografiados desnudos, colgados de los genitales, se les obligó a firmar declaraciones en las que aseguraban no haber sido torturados. Recuerdo que me dieron un golpe, yo caí en ese rincón ahí, en esa parte. En febrero del 86, el comandante de la Fuerza Aérea, Frank Vargas Pasos, acusó al ministro de Defensa, general Luis Piñeiros, de corrupción en la compra de un avión Fokker para la empresa TAMI. Un mes más tarde, aduciendo que su denuncia no había sido escuchada, Vargas se tomó por algunas horas la base aérea de Manta y, trasladado a la capital, nuevamente se sublevó en la base aérea de Quito con el apoyo de aerotécnicos de la FAE. El pueblo debe detenerlos. Al día siguiente, bajo estado de emergencia y censura de prensa, tras un fulminante ataque del ejército que dejó 4 muertos y 7 heridos, víctimas también reconocidas por la Comisión de la Verdad, Vargas fue capturado. Hasta que en enero del 87, a casi un año del levantamiento de Manta, en la base aérea de Taura, fuerzas de élite conocidas como comandos organizaron una revuelta contra Febres Cordero. Secuestraron al presidente y a su comitiva, demandando amnistía para el general Vargas. Febres Cordero se comprometió a no tomar represalias contra sus captores, pero el acuerdo no se cumplió y los comandos fueron detenidos y torturados. Encapuchados y tirados en el Hércules como coger sacos de arroz, así, uno encima de otro. Me torturaron, me pusieron corriente de 110 voltios en los testículos. Me metieron corriente aquí por la pantorrilla. Fui torturado y me dañaron.
Me tiraban soñado cada 2 horas. Un consejo de guerra que no les reconoció elementales garantías procesales aplicó a los comandos penas de entre 6 meses y 16 años. Y en el penal García Moreno se prolongaron las torturas sobre la mayoría de ellos a manos de fuerzas de élite militares y policiales. Y me da la sensación que desde Taura... La violencia oficial llegó al extremo de hacer casi evidente el afán de acallar a opositores políticos y sociales. Ese habría sido el propósito de atentar contra el diputado Diego Delgado, quien desde la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento llamó a juicio político al ministro de Gobierno Robles Plaza. A poco de iniciar el proceso fue secuestrado y brutalmente golpeado hasta ser dado por muerto. Y que en el juicio le iba a demostrar cuando menos 114 casos gravísimos de violación de derechos humanos, incluyendo homicidios, incluyendo torturas tremendas, casos de desaparición de personas. Por orden directa de Robles Plaza, a pedido de la compañía minera La Tigrera de capitales chilenos y ecuatorianos, ocurrió una de las acciones más cruentas entre todas las investigadas. El desalojo de la cooperativa de mineros artesanales 10 de enero en el cantón Pasaje de la provincia del Oro en diciembre de 1987, ejecutada por el gobernador Carlos Falqués Batallas. Y él autorizó a la fuerza pública que nos haga el desalojo, pero no como personas, sino más bien como humanos, como animales silvestres que nos dieron bala, nosotros a mano vacía y ellos a mano armada. Centenares de efectivos policiales junto a decenas de civiles armados, muchos disfrazados de policías y militares según testimonios, con particular saña durante casi 2 días, dispararon contra hombres, mujeres y niños, convirtiendo el asentamiento en escenario de una masacre. En lo que él camina para allá, viene y de abajo la policía le pega un tiro en toda la frente y cayó. Cayó boca arriba y se le vio el punto aquí. Yo que estaba al ladito, yo pegué la carrera y corrimos para acá. Pero corrimos como unos 10 para acá porque ya la bala era al cuerpo. La Comisión de la Verdad registró 60 víctimas entre muertos, heridos y 32 desaparecidos, a cuyo paradero solo aluden los rumores sobre fosas comunes y cadáveres lanzados por despeñaderos. En 1988, último año de gobierno social cristiano, disipados los vientos de ruptura constitucional, Febres Cordero apareció resignado a entregar el mando a un nuevo presidente. Sin embargo, cuando faltaban pocas semanas para esa transición, Febres Cordero reunió a sus asesores económicos y les preguntó qué consecuencias traería para la economía una fuerte inyección de dinero en la masa circulante. Le dijimos que eso iba a producir una verdadera hecatombe en el país. Dijo textualmente: a mí qué chucha me importa este país de mierda, yo lo dejo cagado. En torno a las violaciones de derechos humanos en el gobierno de Febres Cordero, se tejió una red de encubrimiento en algunas estructuras militares y policiales. Un ejemplo es la compleja trama de delitos que comenzó en 1985, cuando Carlos Real, teniente de Infantería de Marina en la base de Balao en Esmeraldas, habría recibido el soplo sobre un contrabando de armas dirigido a Jaime Toral Zalamea, quien trabajaba para Febres Cordero. Por instrucción de su superior, el subcomandante Vicente Grijalva, Real informó de ese contrabando a la inteligencia naval, desatando sin saberlo una insólita cadena de muertes. La primera fue la del teniente Arturo Sotomayor, asesinado en la guardia nocturna que cumplía en reemplazo del propio Real. Los asesinos, que presuntamente querían matar a Real para evitar que se divulgue el denunciado contrabando, liquidaron a Sotomayor cuando éste los habría reconocido como miembros de la Armada. Pronto se rumoró en la base que Sotomayor fue asesinado por la propia inteligencia naval, irónicamente la misma dependencia a la que se le ordenó investigar su muerte. Y así fue que el teniente Fausto Morales Villota, subdirector de inteligencia, culpó del homicidio al marino Elito Vélez. Tanta tortura, de tanta corriente, de sacarle la uña con playo, de quebrarle la dentadura, se lo llevaron a Quito al departamento de inteligencia. Bajo salvajes torturas, Vélez fue forzado a involucrar en la muerte de Sotomayor a un civil esmeraldeño llamado Stalin Bolaños.
Lo trajeron en la madrugada, entonces ahí es que yo fui testigo presencial, donde el capitán Morales con el sargento Cuello, el sargento Sañay, en el área de oficinas, lo mojaron, le pusieron corriente algunas veces, ahí fue que este tipo se le murió. Mientras la familia del marino Elito Vélez, al retirar su cadáver en Quito, confirmó que le habían arrancado uñas y dientes. No tenía los dientes, tenía la nariz dañada y algunas cicatrices. 6 años después, en 1991, testigos y protagonistas revelaron los hechos al capitán Vicente Grijalva, quien había ocupado la subcomandancia de Balao, y así se supo cómo murió la maestra Consuelo Benavides. Era una oscuridad absoluta y después del lapso de algún tiempo se escuchan detonaciones de disparos. Después de un momento regresa el jeep con los ocupantes del empleado civil y el teniente Fausto Morales. Nos ordena, sin la mujer, nos ordena embarcarnos y nos dirigimos a Esmeraldas. Después me enteré que era la profesora Consuelo Benavides. Pero inexplicablemente, aún sabiendo de las inculpaciones contra Morales Villota, los mandos de la Armada le mantuvieron en la inteligencia naval y desde allí persiguió al capitán Vicente Grijalva y 10 tripulantes que por ese hostigamiento fueron ilegalmente separados de la Armada. Estamos conscientes de que nos están siguiendo. Y si me pasa algo, también tengo dicho quiénes son los responsables de mi muerte en caso que me llegue a pasar a mí o a mi familia algún crimen por el supuesto accidente, como murieron todas estas personas. Además de los homicidios de Elito Vélez, Stalin Bolaños y Consuelo Benavides, en 1992 fue asesinado el sargento Walter Prías, quien fuera hombre de confianza de Morales Villota, así como testigo y denunciante de la muerte de Benavides. Un año después murió Eduardo Monroy, agente de inteligencia que elaboró informes falsos por pedido de Morales Villota para perseguir al capitán Grijalva y a otros testigos. En 1994 murió el sargento Germán Proaño, también testigo de los hechos. En 2005 murió el capitán Osvaldo Campaña, quien había capturado a Consuelo Benavides. El sargento Freddy Chávez, quien atestiguó contra Morales Villota y fue torturado por inteligencia naval, debió huir del país, como también lo hicieron bajo amenazas los sargentos Hugo Moreno y José Choes. El sargento Florencio Briones, testigo del asesinato de Consuelo Benavides, por constantes amenazas debió ocultar a su familia. El sargento Juan Zimbala y su esposa fueron víctimas de atentados. Y el domicilio de Luis Velasco, testigo del asesinato de Stalin Bolaños, fue avaliado y su familia vive bajo amenazas. Después del gobierno de Febres Cordero en los 19 años posteriores hasta el 2008, aunque en menor número y frecuencia, se produjeron nuevas y graves violaciones de derechos humanos, con los mismos signos de indefensión para las víctimas e impunidad para los responsables. De acuerdo a testimonios de agentes de inteligencia, se presume que las mismas estructuras fueron responsables de la desaparición del escritor Gustavo Garzón en noviembre de 1990. Se repitieron las detenciones ilegales de civiles por efectivos militares, como en 1998 en Sucumbíos con 5 colonos, hermanos de una misma familia, que sin justificación fueron sometidos a las más brutales torturas en el batallón de Selva 56 Tungurahua. Nos metían a tanques de agua, nos pusieron descargas eléctricas, como ya antes lo dije, y por último cogieron a sacarme el cuero de los glúteos. El bote se acercó disparándonos. En 1999, con armas de combate, una patrulla naval en Esmeraldas disparó contra pescadores y mató a Luis Eduardo Casierra Quiñones e hirió a 2 de sus hermanos. Para justificar el ataque, los marinos acusaron a las víctimas de piratería. La impunidad en Ecuador ha promovido abusos y desbordes de poderes nacionales y locales, como la denominada limpieza social en Loja, perpetrada por una militarizada policía municipal a órdenes del alcalde.
En 2003, connivencia, impunidad e indefensión se combinaron en el caso Fideca. Un operativo policial dejó 8 muertos. Según la policía, todos eran delincuentes que cayeron disparando a los agentes, pero criminalística reveló que allí nunca se produjo un intercambio de disparos y que los muertos, con 4, 6 y hasta 8 impactos, fueron ejecutados por la espalda o en el suelo. Sí, señora, vino a comprar pañales para mi bebé, tengo una bebé de 2 meses. ¿Por qué existen los fueros policiales en el Ecuador? Cuando la justicia ordinaria tenía que haber respondido a nosotras. En el operativo se detuvo a 3 personas que luego desaparecieron en manos de la policía. Bueno, son miles de preguntas en realidad y yo sí creo que el Estado ecuatoriano es el muy responsable de cada uno de nosotros como ecuatorianos. Carlos Fonseca era obrero metalúrgico acusado de colaborar con contactos de la guerrilla colombiana. Bajo torturas fue obligado a firmar una declaración autoinculpándose, pero fue liberado y bajo amenazas se le exigió cambiar de residencia. Como no lo hizo, se le instauró un juicio militar que ilegalmente, por tratarse de un civil, lo sentenció a 2 años de prisión. La tortura como práctica y procedimiento de estructuras policiales se evidenció en marzo de 2008 en el llamado caso Terranova, en el que agentes del GAO, Grupo de Apoyo Operacional, torturaron a 3 ciudadanos pretendiendo que se autoinculpen del asalto a una joyería. El dolor, la impotencia, la dignidad que se le van llevando a uno.